Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí esperando a Rochi de Psicosimple. Vamos a comenzar un vivo donde vamos a estar trabajando las primeras entrevistas en psicoterapia. Cuéntenme después si se van sumando, si me ven bien, porque bueno, tengo abierta la ventana, recién estaba como de día era todavía. Tengo una luz prendida, pero bueno, si no prendemos otra. Me parece que se me ve bien por ahora. Así que cualquier cosita me avisan. Em, Vamos a esperar unos minutos entonces que venga Rocío. A ver si está por ahí. Para todos los que se van sumando, vamos a estar hablando de las primeras sesiones en psicoterapia. Qué preguntar, cómo abordar digamos, los primeros momentos con un paciente. Y bueno, son dudas que son bastante comunes al iniciar en la clínica, incluso también cuando ya estamos un poco avanzados. Así que bueno, Masananji dice se ve bien. Bueno, genial. Ahí está Rochi. A ver cómo se hace esto. Vamos a ver si aparece Rochi. Yo mandé la solicitud, pero bueno, no sé cómo. Ahí está, creo. Buenas, Hola, ¿cómo ¿qué va? tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo Ahí estás? me pude unir bien. Bien, Bueno, estaba con problemas técnicos con esos auriculares Bluetooth que la bueno, tonta no se acordó de ponerlos a cargar, ¿viste? Así que mi pareja me sacó y me prestó los suyos. Así que genial. acá zafando. Ahí Yo se va tengo. conectando la gente. Hola, Aileen, Sí, hola ese, Juan, gracias por el son, aguante. son varios. Sí, 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 sí. Así que, así que bueno, les estaba contando un poco a los chicos el tema, que es bastante interesante, que es este de abordar las primeras sesiones y que hay bastantes preguntas acerca de eso, ¿no? Eh, Sí, sí, yo hace unos días puse que la gente hiciera algunas preguntas y tengo alguna acá dando vuelta por la cabeza. Igual si mm, las personas que las hicieron se llegan a conectar y quieren hacer alguna, bienvenida. Pero bueno, seguro. tenía que ver con cómo dar capaz las primeras tareas o cómo setear los objetivos, que me pareció que eran preguntas interesantes y que dan al lugar con la temática, ¿no? Seguro. Mientras vamos avanzando, tal vez encontremos el espacio para hablar de eso. Eh, ¿Querés que arranquemos o esperamos un poquitito como para que se vaya sumando la gente o medio que ya estamos? Y si querés, banquemos 2 minutos porque es la Sí, ¿no? 8:01. Vos Perfecto. ansioso a las 19:59 Sí, ya lo mandaste. Sos de Nicolás los míos, sos de Ansioso, los míos. Nicolás Ansioso Piragine. Presente. Sí, espectacular. Bien. Es Este, más, yo abría los vivos, los primeros vivos, como no sabía, yo creía que iba a estar del otro lado un estadio de personas, no sé cuál era mi cognición en ese espectacular. momento, y abría diciendo, bienvenidos, ¿cómo están? Y no había nadie del otro lado, así que imagínate mi nivel de ansiedad, con eso, así vivo, ¡Qué así estoy. amor! Bueno, así rompías el hielo, al menos, ¿no? Y ya Claro, está. Yo cuando estoy nerviosa digo, hola, ¿cómo están? Estoy muy nerviosa y es como que ya eso me hace bajar un par de cambios y está les bueno. recomiendo a los pacientes también. Así que bueno, particularmente ahora por suerte no estoy tan nerviosa, pero no sé cuántas primeras entrevistas tuve, un montón, entonces es como que es un tema que más o menos manejo, no es que tuve que leer, estudiar, prepararme, Claro, así que más o menos estoy tranqui. totalmente. Este, Sí, no, yo tampoco bueno, estuve estudiando, cuando así que lo que salga, lo que salga claro, acá es medio improvisado. total. Cuando quieras largar, Nico, largamos. Un comentario para quienes están conectados, si quieren ir haciendo preguntas, vayan haciendo. Y en todo caso, si son más o menos cortitas y las podemos responder en el momento, las respondemos. Si no, les vamos a pedir que las hagan al final. Pero en un primer momento pregunten. Dale, las anotamos al final. Eh, Creo que arrancaba yo, un poco con. Porque lo que era azul era. No sé si estás Lo que viendo era lo mismo que azul, yo. sí, estoy viendo lo mismo que vos, lo que era azul era tuyo, sí, Eran, espectacular esta eh, organización. Les juramos que bien. tuvimos ¿Cómo? una reunión un día de Sí, 1 hora y pico para decir más o menos cómo nos íbamos a organizar, pero bueno, para organizar el vivo, exactamente. sí. Eh, bueno, básicamente queríamos arrancar contando que hay como diversas maneras de abordar las primeras entrevistas. ¿En qué sentido diversas maneras?
las primeras entrevistas pueden ser de muy estructuradas a semiestructuradas a inestructuradas. ¿Qué quiere decir estructurada o inestructurada? Bueno, digamos, la cantidad de protocolización que yo tenga de esa primera entrevista, es decir, la cantidad de preguntas que yo ya tenga pautadas para hacerle a mi paciente, o por el contrario, si es inestructurada, no voy a estar con una guía tan rígida para hacer las primeras entrevistas. Partiendo desde esta base, lo que quiero decir es que no hay una manera de hacer las primeras entrevistas, sino que creo, Rochi, que tal vez coincidirás conmigo, lo charlamos en el llamado previo, en los diversos cursos, cuando uno va haciendo varios cursos de psicología clínica, vas viendo que hay como diversas maneras de encarar las primeras sesiones. Yo te contaba cuando organizábamos un poco el vivo, que en algunos cursos era más estructurada, con una serie de preguntas fijas, y en otros no. Yo lo que les quería transmitir a los chicos del otro lado, en mi opinión al menos, sé que compartimos algunos datos donde en algunas cosas éramos más estructurados, en otras menos, acerca de tratar de no estructurar tanto la primera sesión, ¿sí? Ahora nosotros vamos a pasar a decir una serie de datos muy concretos a preguntar, pero eso no quiere decir que uno tenga que estar atado a ellos. Por lo menos esto es mi opinión. Ahora me gustaría que también me cuentes qué opinás, Rochi, de esto. Pero para hablar en términos de ACT, que vos me entendés, y supongo que muchos de los que están del otro lado también están en el tema, de algún modo el protocolo de una primera entrevista, de ser muy rígido, se puede constituir en una serie de reglas verbales que uno como terapeuta va siguiendo de modo rígido, y puede llegar a suceder que uno deje de estar en contacto con el contexto y con lo que le está pasando al paciente. Podría llegar a suceder. Un poco hoy, digamos, recién me fui a andar en bici y estaba pensando en el vivo y un poco todo esto que íbamos a charlar, y pensaba en las primeras entrevistas de mi paciente. Vos frename cuando estamos con el tiempo justo para hacer el pase. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, sí. No, igual no cronometramos cada idea particularmente, pero como tenemos Bien, varias cosas para hablar. Para que entre todo, si no, haceme alguna seña de truco o algo y estamos. Te guiño. Claro. Que yo me acordaba, hoy andando en bici, de los distintos pacientes que tienen distintas características. Por ejemplo, hay veces que hay pacientes que vienen como con la necesidad de hablar mucho, o hablan mucho, o necesitan hacerlo. Y otros, por el contrario, tienen una posición donde les cuesta hablar mucho, les cuesta mucho hablar, y entonces tal vez es distinto el abordaje de las primeras sesiones para un paciente que para el otro. Entonces, yo lo que quería decir en esta primera introducción que me tocaba arrancar a mí es que, si bien vamos a ver una serie de elementos que están muy pautados y muy concretos y que son necesarios para trabajar con pacientes, estén sensibles a lo que le esté pasando al paciente y estén sensibles al contexto que están viviendo en esa sesión con ese paciente, que sería básicamente estar presente en el presente y no estar tan gobernado por las reglas y eso, para hacer un paralelismo con ACT. Porque a veces es necesario, y en ese momento es necesario tal vez romper el protocolo o las preguntas que yo tenía en mente. Así Coincido que, 100%, sí. Hay pacientes que de repente vienen y están tan abrumados que no te dejan meter bocado, pero porque lo que necesitan en ese momento es hablar, y yo como que tengo la regla también en las primeras sesiones, que mi trabajo es escuchar, no es hablar. Entonces, cuando hablo para ordenar y para hacer alguna que otra pregunta, pero después si yo hable más que el paciente en las primeras 3 sesiones, hice mal mi trabajo, porque no hay forma que yo no pueda entender al otro si hablo más que el otro. Entonces, bueno, pero es esto que vos decís, Nico, me parece esencial, si bien tener una guía, que esa guía no nos haga perder de vista al paciente, ¿no? Así que, bueno, algunas de las cosas básicas, como para empezar, me van a decir, sí, Rocío, obvio, pero no todos las anotan y son importantes. Saber el nombre, apellido, el mail de la persona, porque seguramente lo vamos a usar para mandar información, videos, test que llegáramos a comunicar, las tareas, lo que sea, consentimiento informado, que después todas esas cosas, o pueden ser, le mandamos una impresión, si nos vemos presencialmente, se lo traemos impreso, si no, se lo mandamos por mail, así que yo el mail lo pregunto siempre.
su DNI, que lo vamos a necesitar para el consentimiento informado, sin capaz que, a ver, algunos piden la dirección, otros directamente, bueno, el lugar de residencia como para poder ubicar al paciente en el mapa. Ocupación también, no es lo mismo que una persona tenga un emprendimiento propio, que sea un empleado en una empresa, que sea, no haya finalizado el secundario, que tenga un posgrado hecho. Entonces tenemos que saber qué hace. Nivel de estudios alcanzados yo en general no pregunto, pero casi que se decanta a veces de la ocupación, o ya cuando pregunto ocupación la misma persona lo dice. Y después de hacer estas preguntas, consulto también sobre el grupo familiar conviviente, o bueno, personas convivientes, quizás no son familia. Y me armo un cuadrito como nombre, vínculo, edad de la otra persona, ocupación y si convive o no. ¿Para qué? Para que cuando la persona me diga sí, porque fulanita de tal, y yo qué sé yo, que no es fulanita de tal, ¿cómo la ubico en la red? Entonces, si yo ya hago este cuadrito, me oriento. Y además las configuraciones familiares son súper diversas, entonces no está bueno asumir que una persona que es joven vive con los padres, o que una persona que es grande vive sola, o que una persona vive con su pareja del sexo opuesto, o que vive con la pareja del mismo sexo. O sea, son todas cosas que no sabemos y que no está bueno asumir, entonces directamente preguntamos, ¿no? Algo que también pregunto ahí, cuando me hablan capaz de los padres, es saber si los padres están separados o no, pues capaz que el pibe no vive con los padres, y saber si están divorciados o no es también un buen dato. Una vez que los molesto con todo esto, que les digo, perdón, que te voy a molestar con alguna información, bla, 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 les digo, ahora sí, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás acá? ¿Sí? Eso me va a hablar de qué es lo que la persona trae como un problema, y ya la manera en la que, me lo dice, o sea, me va a estar hablando de cómo conceptualiza el problema, ¿sí? No es lo mismo, tenía una paciente, por ejemplo, que me decía, mi problema es la pandemia. Y yo tipo, bueno, pero sí, Rosa, el problema de todos es la pandemia, pero ¿qué de esto es un problema tuyo? ¿No? Como que, ¿por qué estás acá? ¿Porque no podés ver a tu familia por la pandemia? Entonces, a veces hay pacientes que ya traen un problema concreto y armadito, y otros pacientes que parece que no tienen mucha idea, solamente saben que están mal y no saben mucho más. Entonces ahí capaz vamos a tener que ordenarlos un poco más. Pero lo principal, cuando nosotros preguntamos ¿por qué estás acá?, lo que estamos queriendo saber es cómo conceptualiza esa persona al problema que trae. ¿No, Nico? ¿Vos qué pensás? Sí, sí, totalmente. Esa es como la pregunta clave que te empieza a orientar sobre un montón de cosas y te empieza a disparar un montón de ideas, probablemente en función de lo que uno va estudiando, de diagnóstico, de esto, del otro. Empiezan a aparecer, aunque uno no quiera, algunas hipótesis que hay que frenar. Exacto. Claro, Empieza esto a es hacer importante. hipótesis en la cabeza. Claro, porque, bueno, esto ya tal vez es más del tratamiento, pero, y esto lo voy a abordar un poco mejor en el curso que voy a sacar en marzo, pero que no acelerarse con la intervención, porque uno lo que le suele pasar es cuando va escuchando en el motivo de consulta, esto que bien explicaste, empiezan a aparecer, esto es esto, esto es esto. Y si uno lo ve como muy sufriendo al paciente, rápidamente quiere, porque no quiere ver sufrir al otro, claro. intervenir, y no es una buena idea eso porque todavía no tengo suficiente información y hay como muchos detalles de las cosas que me puedo estar perdiendo aunque yo ya esté delineando algún cuadro, por ejemplo, en eso que me cuenta. No sé si coincidís conmigo, como tener un freno adentro. Escucho, me parece, diagnóstico puede ser esto, puede andar por acá, pero vamos despacio, porque Bien. no sé. Es esto que decías antes, ¿no? Que nuestra mente va a estar diciendo cosas y las reglas y bla, 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 y nuestra mente, con la formación que tenemos, acá nos dice tag, tendría que ser resolución de problemas, intolerancia e incertidumbre. O sea, mi mente, cuando yo estoy atendiendo, me empieza a tirar, ¿no? A bombardear, y yo es como, bueno, pará. Lo dejo estar, obviamente, pero aún con todo eso dando vuelta ahí, escucho, porque después, lo que manejamos son hipótesis y que algunas después se quedan, otras se corroboran, pero es importante que no nos quedemos acá metidos y que nos perdamos del paciente que tenemos enfrente. Sí, Totalmente. Totalmente. Y no mandar una intervención donde todavía tal vez no está afianzada la relación terapéutica, que es todo, Claro, no. digamos,
y puede ser problemático porque todavía no se hizo psicoeducación, no se socializó el modelo, entonces como que estar No, sí, atento sí. a eso. Pero sí, totalmente, esa pregunta es crucial. Y un dato más que agregaría muy, muy breve es que a algunos pacientes les cuesta hablar, con lo cual yo ahí lo que hago, no sé si te pasó en alguna oportunidad, es cuando lo noto, que incluso a veces se nota en la posición corporal, eh, Mm, esto es muy subjetivo, ¿no? Pero pacientes que eh, por ahí están así, con las piernas cerradas, con el cuerpo cerrado, no hablan, y entonces tal vez decir, ¿querés que te pregunte yo? ¿Querés que te ayude con algunas preguntas para... Tomate tu tiempo, no te preocupes, no es necesario que contestes ya todo, o, digamos, y empezar a preguntar, y en general te dicen, sí, me ayudaría si me preguntás. Si vos me podés preguntar exacto. porque me cuesta. Bueno, sí, claro, te pregunto y empezás con algunas preguntas. Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Sí, así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Algunos pacientes es como que si les haces preguntas sienten que los estás interrumpiendo y no va, y es válido, ¿no? Hay que esperar a ver cuál es el estilo del otro. Y hay pacientes que al revés, no saben qué decir y está bueno que uno los ayude con preguntas. ¿Y En qué general pensás, pasa Nico, también... de... Ay, sí. perdón, te interrumpí. No, que en general suele pasar o por lo menos desde mi experiencia, no lo vi en una investigación esto, con pacientes bastante traumatizados, que vienen tal vez con historias, digamos, que tienen un perfil más bien border o digamos con TEP, o esos pacientes pueden venir muy asustados o muy como con dificultad Sí, de expresarse y hay que generar un contexto muy, muy... Eh, digamos, suave con el tono, con la forma para recibirlo. Es muy sí. importante. En mi experiencia, igual los pacientes con trastorno por estrés postraumático no te cuentan sobre el trauma en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera sesión. Hace falta ahí una relación terapéutica fuerte y que te conozcan para poder empezar a comentar algunas de esas cosas. Che, Nico, ¿y qué pensás Sí, de preguntarle al paciente qué piensan otras personas, otros significativos, ¿no? De cómo él ve el problema o de lo que sea que trae. sí, es fundamental porque, digamos, nosotros desde el análisis del comportamiento, desde las terapias de tercera ola, desde la TCC, desde todas las terapias basadas en evidencia, sobre todo suponemos y entendemos que la conducta del otro, como todo, es un estímulo y tiene una función, puede cumplir una función para nosotros. Entonces las diversas comunicaciones que hagan los familiares, las parejas, los amigos acerca del problema, si tiene que hacer otro tratamiento, si no, mirá, yo hice Reiki, me hizo bárbaro, anda por acá. Eso puede obstaculizar la propuesta de tratamiento nuestra, que en general no es tan atractiva como el Reiki, por ejemplo. Eh, o bueno, el comportamiento mismo respecto del problema, bueno, no te preocupes, eso no es nada. O un ejemplo que vamos a dar un poquitito más adelante acerca de una cosa típica en la agorafobia, donde los familiares, en afán de que la persona no se sienta mal y de ayudar, cumplen un rol de refuerzo negativo y por lo tanto mantienen Claro, el problema. Entonces las actitudes, sí, sí, sin sí. decirle, obviamente, al paciente, vos crees que alguno de tus familiares mantiene tu problema, por ejemplo, o está incidiendo para que eso se mantenga, no. Pero vas preguntando, bueno, ¿y qué hace? ¿Y qué onda la relación con tal respecto de esto que te pasa, por ejemplo? Y ahí se Claro, empiezan a desplegar relatos que pueden ser útiles a los efectos de entender qué tal cual. función tiene para mi paciente ese familiar. Y más allá de la función, estoy pensando de cómo los otros podrían jugar un rol en mantener el problema, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Estoy pensando que a veces, sin tener que hacer una sesión vincular con un otro significativo que podría ser de informante, con hacer esta pregunta, ¿qué piensa tu papá de esto? ¿Qué piensa tu pareja de esto? ¿Qué piensa tu hijo de esto? Ya el paciente nos va a decir, no, mi papá piensa que yo soy una estúpida. Bueno, la verdad que si citamos a ese padre, probablemente sea un padre eh, un poco comprensivo, ¿no? Entonces, con esta pregunta de qué piensa fulanito de este problema, sin hacer una sesión vincular, ya tenemos información valiosa de gente que rodea ahí a esa persona contextualmente, ¿no? Algo Totalmente.
también, que también es fundamental preguntar, y que vos acá, Nico, seguramente vas a coincidir conmigo, es ¿por qué ahora? ¿No? Típicamente, bueno, no sé si típicamente, pero la mayor parte de las veces, ¿sí? Los problemas que traen los pacientes no surgieron la semana pasada, vienen desde hace tiempo, No. ¿sí? Entonces, a veces una buena pregunta es si esto te viene pasando desde hace tiempo. ¿Por qué ahora decidiste consultar? Porque la realidad es que la terapia es difícil, implica un montón de cambios, implica invertir tiempo, dinero, tareas, ¿no? Que es un trabajo duro. Entonces, vamos a necesitar que ese paciente esté motivado para hacer todo lo que la terapia implica. Entonces, saber qué es lo que hizo que dijera no basta, levanto el teléfono y llamo, es importante, porque nos vamos a agarrar de eso para que el tratamiento avance y que sea un motor, ¿no? Vos preguntás esto también a los pacientes, me imagino. Totalmente, sí. Tiene que ver también con evaluar eso, bueno, que la entrevista motivacional creo que trabaja mucho eso, que es el tema del Sí, re. momento, el momento que el paciente está para el cambio, porque como decía Rochi, le vamos a solicitar, digamos, las terapias basadas en evidencia necesariamente más temprano, más tarde que temprano le va a solicitar al paciente un esfuerzo, digamos, porque no es que nosotros mágicamente vamos a hacer algo que va a curar, sino que es a través de la relación terapéutica y de una herramienta validada que la persona pueda poner en práctica, que se van a ver algunos resultados. Y para eso es importante esto de la motivación o en qué momento está mi paciente. Tal cual. Así que me parece una buena pregunta. Ahí Eh, alguien está haciendo una pregunta, sí, antes sí. de que avances con el otro tema, ¿Querés que así la haga puedo clic responder ahí? acá. Pero me parece que se pone Acá. abajo y no quiero taparte a vos, porque creo que se Eh, pone como ahí abajo. no, no, está bien. Dice, se cita a los familiares en el caso de que sean problemáticos para el paciente. Siempre que vos cites a alguien, tiene que ser con el consentimiento del paciente. O sea, no existe que lo cites sin que el paciente se entere. Claro, Eh, total. claro, y depende el caso, siempre, bueno, siempre este es el caso por caso. Yo nunca de entrada cito a los familiares. Va a depender, si la temática sí o sí es vincular. Por ejemplo, tenía una paciente que uno de los primeros motivos de consulta era que se llevaba muy mal con su papá, ¿no? Y que el padre no la entendía. Entonces tuvimos 2, 3 sesiones y yo dije, o este padre es así de rígido como me lo marca esta paciente, o esta paciente me está reportando algo que no puede ser tan así, porque me sonaba que era difícil que ese padre fuera tan rígido. Bueno, le pregunté, che, ¿qué te parece si citamos, bla, bla? Porque además si tu papá supiera lo mal que te está haciendo esto, porque la chica lloraba, lloraba. Probablemente, a ver, no te lastima adrede, probablemente haría otra cosa si supiera. Bueno, dale, está bien, hicimos una sesión vincular, ese padre efectivamente era rígido, o sea, la chica tenía razón, ¿no? Pero bastó una sola sesión para que ese padre se conmoviera de ver a su hija llorar, y si bien en esa sesión estaba como rígido, duro y que no aflojaba nada, fue un antes y un después, porque a partir de entonces, no, ese padre se puso más comprensivo, una persona con la que se podía hablar un poco más y que estaba más atento a qué sus conductas podían dañar al otro. A ver, excepcional, porque nunca me pasó, fue la primera y única vez que hice una intervención así y funcionó espléndidamente, no Qué es bueno. garantía que va a funcionar siempre así, pero bueno, en ese caso funcionó y ahí, bueno, era una relación problemática, pero era problemática tranquila, no es que había una situación de violencia, por ejemplo. Claro, claro. Así que bueno, sí, Es que creo que muchos familiares tienen esta idea que está implantada bastante en la cultura de que el problema lo tiene la persona, bueno, fíjate, anda, arreglate que estás loco, loca, digamos, o tenés algún problema. ay, qué bronca. Eh, Cuando me decís, cuando escucho esas cosas quiero, no voy a decir pero quiero es matar gente muy, porque no queda bien, pero pero pasa mucho, digamos, en lo popular, no tienen la idea así sistémica de que las relaciones, de que el contexto que tenemos nosotros más actiana, sistémica o conductual, sino que tienen la idea de que, bueno, una persona tiene un problema y ese problema, digamos, es de ella o de él y, bueno, en fin, lo tiene que resolver. exacto, Entonces, hacer esa comprensión es un salto de paradigma difícil, porque desde la perspectiva popular es como que todo el mundo tiene el otro paradigma, y me pareció muy piola esta intervención que hiciste y tal vez seguramente lo que movió o desajustó es uno de esos paradigmas al menos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Qué estoy haciendo yo también para que se produzca claro, que mi hija esté así? exacto. Así que, nada, súper interesante.
Bueno, después, digamos, continuando en este proceso de evaluación, una pregunta muy, muy importante, porque en general, a ver, toda la psicopatología produce algún tipo de inhibición en algún tipo de función social, personal, laboral, de algún tipo. Digamos, básicamente, si vos lees todo el DSM vas a ver que creo que el criterio C siempre es el C o el D, dice genera inhibición significativa en los ámbitos sociales. Entonces, ver qué está afectando eso que le ocurre al paciente, además del malestar que le produce, si son las relaciones, si dejó de trabajar, si no puede hacer algo que antes hacía, es importante indagar sobre eso, ¿no? Entonces, acá habíamos anotado la pregunta, ¿qué deja de hacer? O qué quisiera hacer y tal vez no puede como consecuencia del problema. Tal vez quiere iniciar Sí. una carrera, tal vez quiere iniciar a hacer un curso, una actividad que le gusta mucho, pero lo está postergando o Y algo que tenga que que ver con el problema, ¿no? Ahí esto hubo es re una pregunta importante un poco porque larga, ¿no? sí, ahí la leí, que voy a comentar esto y después la respondo si te parece, o bueno, la respondes vos. Sí, como quieras. Con esto de, digamos, qué es lo que la persona deja de hacer a causa del problema, quisiera hacer y no puede hacer, es importante porque si no a veces asumimos, como esta señora que me dijo, mi problema es la pandemia. Bueno, bárbaro, ¿cómo la pandemia es un problema para vos? Pues yo no entiendo cómo es un problema para vos. Para otros les vino como anillo al dedo, no salgo más de mi Total. casa, hago home office. Entonces, aún si me trae el problema armado, yo no entiendo cómo eso le afecta. Entonces necesito saber qué es lo que Total. deja de hacer a consecuencia del problema que quisiera hacer o qué cosas quisiera dejar de hacer y no puede eh, dejar de hacer, ¿no? Y junto con esto ya también vamos a preguntar cuáles son los objetivos que tiene. Claro, No me quiero ir del tema, así podemos responder estas dos cosas. dale. Alguien preguntó si de entrada se establece la cantidad de sesiones o se va viendo. Para establecer la cantidad de sesiones tenemos que terminar el proceso de evaluación, que dura entre 3 y 5 sesiones. Y si la persona está muy apurada, también le podemos decir, ordenemos con más frecuencia y además no hay soluciones mágicas. O sea, las dos Claro, cosas hay que sí. decir. Porque, Totalmente. Yo creo que eso último que dijiste, más allá de que podemos estimar algún tiempo, me parece fundamental regular las expectativas, porque muchos pacientes sí, ansiosos, como yo, pueden llegar y decir, no, yo ya no llegaría con eso, porque ya sé cómo es el proceso, pero uno puede llegar a terapia y bueno, ¿y esto cuánto tarda? ¿Cuánto me lo saco de encima? No, pará, esto magia no es, todavía no tenemos tratamientos de 1 o 2 sesiones. En realidad sí, puede ser un flooding, bueno, o sea, una exposición por inundación, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de exposición. Podría durar 1 o 2 sesiones, pero no tenemos ese tipo de tratamientos y hay que ver qué problemática tiene también. Yo lo que digo ahí muchas veces es, primero, bajo las expectativas, sin decir, acá no se puede hacer nada, es todo un desastre, no. Solamente decir, mirá, tenemos que tomarnos el tiempo. Y por otro lado, decir, ay, me olvidé lo que iba a decir. No, que hay muchos factores que pueden, digamos, surgir y afectar al tratamiento. Por ejemplo, si de repente aparece la pandemia o aparece una situación contextual que hace que vos no puedas venir tanto, o de repente justo estás atendiendo otra sí, situación porque un familiar la se te razón. enfermó y entonces no puedes prestarle tanto atención a los ejercicios. Bueno, son imponderables, como se llama, que no somos magos, dice acá Brian. Sí, bueno, claro. Sí. O sea. Rochi, te escucho cortada. A ver si estás allí. Sí, ¿Vos me yo escuchás bien? también te escucho mal. Me parece que, no sé si yo tengo mala conexión, debo ser yo, pero bueno. Sí, igual más o menos fui entendiendo la idea y fui siguiéndote. Después alguien acá Dale. había preguntado si esto de qué Qué deja de buen hacer dúo, tiene que ver con dice la Ana. Bueno, motivación. gracias, Ana. Sí, gracias Ana. Sí, esto que preguntábamos tiene que ver con la motivación. Bueno, algo que dije así como un poco rapidito, pero con estas preguntas que vamos haciendo también tenemos que preguntarle al paciente cuáles son los objetivos que tiene con la terapia, ¿no? ¿Qué es lo que espera como el mejor de los resultados? Y en general en esos objetivos muchas veces, bueno, te debe pasar, Nico, la gente dice, yo quiero sentirme bien. Bárbaro, pero objetivos emocionales son muy difíciles porque manejar las Claro, emociones es como manejar el clima, o sea,
bueno, el clima ni siquiera es, pero las emociones podemos regularlas, pero no controlarlas. Entonces, si me quiero sentir bien, es un pésimo objetivo. Tratamos de que los objetivos sean conductuales. Cuando vos te sientas bien, ¿qué cosas te vería haciendo? ¿Sí? Entonces, si la persona hace eso, quiere decir que alcanzamos el objetivo independientemente de cómo se sienta. Bueno, eso es básico. O cuando también dicen, para las personas que rumian mucho, se preocupan mucho, quiero dejar de rumiar o dejar de preocuparme. Bueno, también, bárbaro, es un objetivo cognitivo al que vamos a apuntar, pero que es mejor decir, si no estuvieras rumiando, ¿qué harías en lugar de eso? Y te diría, y me vería con amigos, saldría a patinar. Bueno, entonces esos van a ser cosas medibles de nuestro progreso y de nuestro cambio, ¿no? Claro, básicamente apuntar a valores. A valores en conductas, porque también yo quiero ser más perseverante, no es algo alcanzable. ¿Qué harías si vos fueras más perseverante? Quiero resaltar lo de la conducta, claro, conducta, sorry, yo con los pacientes soy igual, machaco. Bueno, después acá tenemos esto de, bueno, soluciones intentadas. Esto es re importante. Creo que viene de sistémica, ya ACT, también el contextualismo funcional plantea algo de esto, pero la idea es que muchas veces el problema que trae el paciente no es el problema, sino que el problema es la solución intentada y fallida a ese problema. ¿Qué corno acabas de decir, Rocío? Espérenme que explico. Supongamos que una persona tiene ansiedad, y para lidiar con esa ansiedad se toma un clonazepam, ¿sí? O para lidiar con esa ansiedad abusa de sustancias, otras sustancias, o para lidiar con esa ansiedad deja de ir a ver amigos porque tiene ansiedad social, ¿sí? El intento de solución, o sea, la persona está intentando regular su ansiedad de una manera disfuncional, entonces la realidad es que es el problema, ¿sí? Claro. Entonces, sí. Ese intento de solución es lo que resulta problemático. Entonces, por eso le preguntamos a la persona, bueno, trajiste este problema, perfecto. ¿Qué soluciones intentaste? No todas las soluciones que traiga van a ser disfuncionales. Algunas capaz les sirven, capaz de repente, justo a una paciente que atendí esta tarde, cómo hacía para lidiar con la ansiedad, y una de las cosas que me dijo es salir a comer, salir a caminar o a correr, escuchar música, tratar de distraerme, bueno, ¿no? Esas cosas son funcionales, las podemos juzgar de esa forma. No le solucionan el problema de base, pero sí son una manera de regular la ansiedad que no le traen consecuencias negativas o dañinas a su salud o a su integridad a largo plazo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, si es algo que lo aleja de los valores, vamos a decir esto no. Si es algo que lo acerca a sus valores y que no es dañino, vamos a decir, bueno, perfecto, esto sí. Y lo preguntamos también porque, por regla general, digamos, cuando algo funciona, lo repetimos, hacemos más de lo mismo, ¿sí? No hace falta que inventemos la rueda. Hay cosas que la persona ya está haciendo que ya funcionan, entonces, ¿para qué vamos a agarrar todo un dispositivo de andamiaje nuevo? Hay cosas que sirven, listo, las hacemos, ¿sí? Entonces, podemos clasificar las soluciones de esa persona en, estas las podés seguir haciendo, de estas trata de reducirlas, estas prohibidas, ¿no? Y que la persona se lleve una tablita capaz de decir, bueno, ante esta urgencia, supongamos que tiene la urgencia de regular la ansiedad, o de celos, qué sé yo, el problema que sea, sabe al menos cuáles estrategias pueden servir y cuáles no, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí hay que ver mucho a mi entender, con el análisis funcional, la especificidad de lo que está pasando ahí, porque tal vez si bien es cierto que eventualmente hay que sacar el mecanismo de seguridad, puede estallar todo por el aire, depende el tipo de mecanismo de seguridad y eso, claro. Hay que estar como cauto, pero sí. Y te voy a parar para que le expliques a la gente qué es una medida de seguridad o mecanismo de seguridad, que capaz alguno está escuchando y no sabe. Sí, básicamente, bueno, lo que pasa es que no sé quiénes nos están escuchando, si saben algo de refuerzo negativo, pero lo digo más como fácil. En criollo, sí. En criollo, claro. Como si estuviera explicando a alguien del barrio. Un mecanismo de seguridad o de reaseguro es una acción que se realiza en el momento que surge una emoción displacentera, no necesariamente tiene que ser ansiedad, para controlarla o regularla. Tiene algún... ¿Sí? No sé, corregime si hay que agregar algo más. Pero básicamente es una acción que se hace posterior o en el momento que me surge
una emoción que yo considero negativa, en realidad las emociones son las emociones, pero a mí no me gusta sentir ansiedad, no me gusta estar triste, entonces empiezo a hacer una acción que intenta regular o controlar esa emoción. Paradójicamente, ese intento de control, que parece una solución, por eso Rochi decía recién lo de preguntar el intento de solución, ese intento de solución, repito, es la continuación o la prolongación en el tiempo del problema. Porque en la medida Es que a mí parte me de lo que vuelva, mantiene el problema, sí, claro, totalmente. de mantener el problema. Entonces, eventualmente la terapia va a proponer quitar ese mecanismo de reaseguro, pero, aunque todo eso suena muy bien, hacerlo en la práctica depende mucho del paciente y hay que tener muchos cuidados porque si vos quitas un mecanismo de seguridad muy pronto, el paciente corre el riesgo de, cuando se exponga, sensibilizarse demasiado, tener una conducta de escape y en la conducta de escape no desconfirmar la creencia en el sentido cognitivo o no habituarse al estímulo aversivo en el sentido conductual. Y si hace una conducta de escape antes de esperar que la ansiedad baje, se va a sensibilizar mayor, es decir, la intervención termina siendo iatrogénica. Entonces hay que tener mucho cuidado Excelente. con la exposición, con la jerarquía y con el quitar o no los mecanismos de En reaseguro. Ya nos criollo, metimos en el tratamiento. usando, no, sí, ya nos metimos en tratamiento, pero bueno, sí capaz para ver estas soluciones intentadas, pero resumen en dos Parece oraciones de lo complejo, que ¿no? acabas de decir que estuvo espectacular. Supongamos que una persona como solución a su ansiedad, cuando viaja en transporte público porque tiene ataques de pánico, lo que hace es llevar siempre un clonazepam en el bolsillo. Esa es una medida de seguridad, ¿no? Me baja la ansiedad porque la tengo por las dudas, ¿sí? Lo que pasa es que tenerla por las dudas me hace seguir creyendo que la ansiedad es peligrosa y que dependo o necesito esa pastilla, ¿sí? Porque si no la tengo, tengo las chances de morirme. Entonces, esa es la razón por la que la medida de seguridad es problemática, ¿sí? Pero si el chico me dice, mira, yo o me subo al colectivo con el clonazepam o no me subo, bueno, vamos a hacer, te subís con el clonazepam porque es lo que hoy puede hacer, ¿sí? Y Claro. después, de a poco, vamos a ir buscando escalones intermedios en esa exposición para que de a poco pueda ir largando ese mecanismo o medida de seguridad. Así Y que que más bueno, de nos lo que fuimos un aprendí poco por las ramas, pero en varias en varias materias de la materias de UBA, la UBA. Sí, nosotros también aprendimos todo esto por fuera de la UBA, lamentablemente. todo Va, por de la fuera, ¿no? UBA, de la UBA facultad, carrera de grave, porque en el posgrado ahí sí ya aprendí eh, bastante más. Entonces, que Bueno, si no nos vamos de básicamente, tema y no, sí, nos no vamos del nos queda tema tanto y lo tiempo dejamos y para otro vivo de tratamiento, chicos. tal cual, sí, re. Entonces, volviendo a lo de soluciones intentadas, la idea es, la persona vino con un problema, ¿sí? Le preguntamos qué soluciones intentaste, de esas soluciones que intentó, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los costos, ¿sí? Porque hay algunas estrategias que, como decíamos, pueden servir, entonces tienen buenos resultados y no son costosas en términos de, por ejemplo, salud para el paciente o de valores para el paciente, ¿sí? Y hay otras que en cambio pueden funcionar, pero pueden ser muy costosas. Por ejemplo, que alguien regule su ansiedad a partir de comer. Funciona, sí funciona, a cortísimo plazo, ¿sí? Y además le trae un costo tremendo que es para su salud, ¿sí? Tener sobrepeso, que le baje una baja en la autoestima, por ejemplo, insatisfacción con la imagen corporal. Entonces, no es una buena solución y es parte del problema. Entonces, en relación a esto sería, ¿qué soluciones intentaste? ¿Qué resultados dieron? ¿Cuáles fueron los costos? ¿Sí? Porque a las que son costosas y a las que son perjudiciales a largo plazo vamos a tener que dejarlas y son parte del problema. En Eh, general son todas. me callo y te dejo hablar. Sí. No, pero Depende, hay está pacientes y buenísimo. pacientes. Hay pacientes y Sí, pacientes, pero sí. sí, puede ser pero viste que lo de la actividad física a mí me encanta y es como lo mejor de todo, pero se te puede convertir también en como que tiene su Bueno, límite que se por puede eso, pasar para el otro lado. por eso es la función y no la forma, que siempre machacamos, yo machaco particularmente con eso, porque, Total. digamos, no toda evitación es mala. Justo el otro día cuando dimos una clase gratuita de abordaje de la ansiedad en tiempos de pandemia, que la pueden ir a ver a YouTube, eh, alguien había hecho justamente esta pregunta: ¿qué pasa si alguien usa el ejercicio como una forma evitativa? Bueno, si lo usa como una forma evitativa hay que regular ahí alguna otra cosa.
Pero cuando nos tomamos una pastilla, un ibuevanol, un paracetamol, estamos evitando un malestar interno. ¿Eso es terrible? ¿Eso tiene consecuencias nefastas? La verdad que no. Entonces no es que evitar en sí mismo es problemático. El tema es si yo evito y esa evitación es muy costosa en términos de lo que es valioso para mí, ahí sí es problemático, ¿sí? Pero hay personas que de repente entrenan 5 veces por semana y no están evitando nada y eso no es problemático para ellos y al contrario, va en la dirección de lo que es valioso. Entonces hay que preguntar por la función, ¿sí? Evitar en sí mismo no es malo. Siempre hay que ver, y bueno, ya vas a hablar vos de análisis funcional ahora en un ratito, si llegamos. Si no apuramos. Totalmente. Si llegamos de la función y de también, porque no es lo mismo, hay algunas evitaciones que no constituyen necesariamente un intento de control. Es decir, por ejemplo, si la persona diría, bueno, pero vos podrías estar acá con este dolor de cabeza igual. Sí, yo podría, solo que prefiero no sentirlo. Es distinto de, no, yo no voy ni en pedo, perdón el término, si no me clavo algo, no sé. Como que es distinta esa función. Estoy evitando, pero estoy evitando porque de repente estoy poniendo, bueno, hago cálculos y digo, prefiero no sentirme mal, pero en fin, si me sintiera mal no hay problema. Y en el otro se constituye ya como una obligación o como algo necesario para mi comportamiento. Entonces, Claro. bueno, nada, eso, no me quiero ir del tema, perdón. Es que es súper Podríamos interesante. hablar mucho. Sí. Bueno, Sí, ¿querés seguir con lo otro que tenés en color azul? dale. Bueno, otra cosa que es interesante no, necesaria saber de nuestros pacientes son los antecedentes psiquiátricos y psicológicos de otros tratamientos. Por una serie de motivos. En general, si el paciente tuvo internaciones, por ejemplo, intentos de suicidio, por ejemplo, son datos muy significativos que es importante tener en cuenta. Y si no tuvo intentos de suicidio ni internaciones, pero igual que otros tratamientos hizo. Hay personas que tal vez vienen haciendo tratamientos desde muy chicos, hicieron un montón de tratamientos de distintas formas y bueno, tuvieron resultados mejores, peores, que es interesante evaluarlo porque nos va a decir un poco cómo puede responder también el paciente a lo que le propongamos. Ujú. Eh, y no, bueno, básicamente eso, ¿no? Sí, y ahí Bueno, también capaz, o sea, antecedentes personales y familiares, porque hay algunos trastornos que tienen un componente genético muy importante, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad, un poco por genética, un poco por ambiente invalidante, pero entonces, si ya sabemos que la persona tiene un padre o madre con estas características, bueno, es probable que el paciente que está viniendo llegara a desarrollar algo de esto. Y también cuando preguntamos por estos tratamientos previos, digamos, no es lo mismo una persona que dice, no, la verdad que tengo este problema, pero nunca antes me pasó nada, nunca antes sentí que necesitaba ayuda, así que estoy acá para ver qué onda. No es lo mismo ese que el que dice, sí, yo estoy en tratamiento desde los 15 años y vengo de tratamiento en tratamiento y psiquiatra en psiquiatra. Ahí si nos dice eso es, bueno, ¿por qué cambiaste tanto de psicólogo, psicólogo y psiquiatra? Porque claro. ahí hay pacientes que, por ejemplo, son muy querellantes, muy demandantes, entonces ya si nos dice, tuve problemas por esto, por esto, por esto, por esto, ya sabemos que es un paciente con el que Sí, tenemos que ser particularmente cuidadosos, ¿no? Entonces toda sí, esta en general, información es clave. totalmente. Y en general, desde mi experiencia, habla de algún tipo de alerta en el sentido de que estamos con un trastorno probablemente, no refractario es la palabra, resistente, digamos, o Mm, difícil, tal vez de índole de la personalidad, tal vez esquizoide, exacto. tal vez, eh, digamos, border, en fin, algo difícil de tratar. Porque si no, probablemente Sí. lo hubiera solucionado. Bueno, pero O, eso ya tiene que ver o con el tratamiento. Sí, Sí, o que viene de tratamientos que no están basados en la evidencia y que son sí, larguísimos y en donde la persona habla pero no tiene ningún cambio, porque también podría ser total. eso. En Puede ser general, si eso. es así, te lo dicen solos. Hice un montón de años de terapia y me sirvió, pero no me sirvió, te dicen. Va, me sirvió. Me ¿Viste cuando te ayudó dicen, para... Sí, pero bueno, sí. También puede ser eso, porque quiero decir, si le llega un paciente que tuvo años de terapia, no digan, tiene trastorno de personalidad, porque podría no, tranquilamente no, 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 no decir. necesariamente, no, total. A ver acá, si ¿Qué con la sucede con los primera pacientes? pregunta,
esta es una pregunta, si con la primera pregunta ya te das cuenta que el paciente viene más por desarrollo personal, ¿se hacen las mismas preguntas? Es una excelente pregunta. Sí y no, porque hay que ver qué problema tiene. O sea, porque quizás ha intentado crecer de alguna forma y no lo logró, entonces también podemos preguntarle qué intentaste hacer para eso. Pero bueno, va a haber que tener capaz tacto e ir acomodando a medida que se vaya dando la entrevista. La otra pregunta dice, ¿qué sucede cuando el paciente ya sabe que padece un trastorno o cree saber sin haber recibido un tratamiento? Tenemos que arribar nosotros acá, porque capaz él viene y dice, me diagnosticaron con bla bla y nada que ver. Así que independientemente de aquello con lo que venga, nosotros vamos a hacer nuestra evaluación. Claro, no, sí. Totalmente. Le decís, no, bueno, está bien, entiendo que te dieron ese diagnóstico, que vos viste eso. A veces buscan mucho en Google hoy en día para ver qué tienen, pero tenemos que hacer la evaluación. Vos lo dirigís al proceso del tratamiento. Sí, tal cual. Acá hay otra pregunta, pero que no tiene que ver con primera entrevista y nos vamos a ir mucho de tema. Nos quedan 15 minutos nada más. Así que preferiría que la salteemos. Si tenemos tiempo, la retomamos después, ¿sí? Voy yo con esta otra cosa. Algo que también tenemos que preguntar es si la persona está con tratamientos médicos o psiquiátricos o de cualquier tipo en curso en el momento. Capaz, sí, ya tomo medicación psiquiátrica, tomo benzodiazepina, bla, 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 tal dosis, lo que sea, o si de repente capaz, no sé, está haciendo kinesiología porque tiene un problema en la rodilla y tiene que hacer kinesiología todo el año. Bueno, tenemos que saber en qué anda la persona. Esto es importante. Mucha gente, por ejemplo, toman anticonceptivos y cuando uno le pregunta por medicación no dicen nada, porque lo tienen tan naturalizado que se olvidan. Entonces, por los anticonceptivos pregunten siempre, porque tienen efectos secundarios, y también pregunten por sustancias, porque a mí me ha pasado decir, ¿tomás algo? ¿Consumís algo? No, y a las 6 sesiones decime, pero yo fumo marihuana. ¿Y para qué pregunto? Por la marihuana pregunten directamente, porque está tan naturalizado que la gente es como que, si no le preguntas directamente, no responden, no lo toman, claro. Pero bueno, cualquier sustancia tiene efectos, entonces tenemos que estar sabiendo qué es lo que está pasando. También, importantísimo preguntar cuándo fue el último chequeo clínico que se hizo la persona, porque como ya sabemos puede haber causas orgánicas para lo que le está pasando o que aporten a eso. Por ejemplo, el hipotiroidismo no tratado causa una depresión, y una depresión orgánica, o sea, ahí no hay TCC que aguante. Necesita hormona tiroidea y no hay con qué darle. Entonces, yo tengo como condición de tratamiento, por ejemplo, que te hayas hecho el chequeo clínico durante el último año, y si no te lo hiciste, que te comprometas a sacar turno durante la próxima semana. Es para mí, digamos, como básico, condición de tratamiento, saber que la persona entienda, ¿no? Por si hay alguna cuestión orgánica. Y otra cosa que también pregunto, que capaz parece descolocado, y ya después de esto, Nico, te dejo hablar de análisis topográfico, de análisis funcional, es si la persona tiene o tuvo ideación suicida. Que también, capaz de repente viene hablando, estoy un poco ansioso, y uno le pregunta, ¿tenés o has tenido ideación suicida? Y es como que, ¿qué? Re descolocado. Pero bueno, yo me excuso diciendo, sorry, te va a parecer recolgada esta pregunta, pero como es la primera vez que nos vemos, te lo tengo que preguntar. ¿Tenés o has tenido ideación suicida? Me he sorprendido, porque de repente hay pacientes que vienen retranca, y cuando les pregunto me dicen sí. Bueno, sí, ¿cuándo? ¿No? Porque no es lo mismo sí la semana pasada o sí cuando era adolescente. Entonces, también, cuando ven por primera vez a un paciente, tienen que preguntar sí o sí si hubo ideación suicida. Acá hubo, no sé si una pregunta o comentario. No solucioné mi problema, pero me sirvió igual. Hubo buena transferencia, pero no se hizo un buen tratamiento. Ah, bien, ese es el comentario en relación a personas que vienen con años de terapia, pero que se llevaron bien, o sí, el terapeuta de amor, pero al final yo sigo igual. Correcto. Totalmente. El famoso me pareció muy interesante, aprendí muchas cosas de mí, pero no, digamos, trastorno de ansiedad, por ejemplo, perfmanece intacto, perfectamente intacto. He tenido pacientes con 15 años de psicoanálisis y con trastorno de ansiedad perfectamente inmodificado. Porque, bueno, nosotros lo sabemos, si no haces exposición
el estímulo condicionado no se va a cambiar de función y va a elicitar la respuesta, y es imposible hacerlo de otro modo. Pero bueno, eso es otro tema para otro vivo. Así que, bueno, y de análisis funcional, ¿qué íbamos a decir? Vamos a explicar un poquito qué es, básicamente. ¿Qué es en el contexto de primera entrevista? Que, claro, en análisis topográfico y funcional yo los veo como dos cosas distintas, pero entiendo que son la misma, pero ¿cómo lo enmarcarías dentro de la primera entrevista? No hacer un análisis tremendo, sino primera entrevista, ¿cómo lo enmarcas? Claro. A ver, déjame pensar cómo lo explico. El análisis funcional es una herramienta clínica, probablemente la herramienta clínica fundamental o principal de todo psicólogo basado en evidencia. De hecho, el Exaflex, que es un mapa de diagnóstico ENACT, ¿sí? De los 6 procesos de la flexibilidad o inflexibilidad psicológica. Si estoy hablando en chino para alguien, perdón, pero estamos muy rápidos. Está basado en el análisis funcional. Las intervenciones que hacemos respecto a la ansiedad están basadas en el análisis funcional. Lo que hacemos por ejemplo, en activación conductual está basado en el análisis funcional, aunque no hagamos el análisis funcional pormenorizado. Pero es una herramienta para explicar la conducta humana. Y esto es muy importante porque es importante entender que es una herramienta para explicar, diferente que describir la conducta, que es lo que hace, por ejemplo, el DSM o los distintos manuales. Lo que hace el análisis funcional es explicar por qué la conducta funciona como funciona y por qué se mantiene, básicamente. O sea, va a la causa de la conducta. Para hacer eso, trabaja con 3 términos principales. Hay algunos que dicen que hay más de un análisis funcional, porque a lo largo de la historia diversos autores, Cantor y otros, han puesto como en la famosa contingencia de 3 términos, que es el estímulo, la respuesta y las consecuencias, han puesto como más elementos, el organismo y han puesto otras cosas, pero básicamente el análisis funcional es uno solo, desde lo que yo lo voy entendiendo ahora, y es esa contingencia de 3 términos. Me parece que estoy yendo muy teórico, ¿no? Sí, hay gente que no sabe lo que significa contingencia. Claro, me acabo de dar cuenta. Claro, como volvete un poco más acá, más criollo. Vamos a, como decíamos antes, a decirlo más en criollo. Es una herramienta de evaluación por excelencia que me permite personalizar, sí, yo uso palabras complicadas, perdón, que me permite personalizar, la intervención y lo que entiendo de mi paciente a las características personales y particulares de mi paciente, ¿sí? Es una herramienta personalizada de evaluación. Permite explicar cualquier conducta. Esto es muy interesante porque no es que sirve para, por ejemplo, trastornos alimentarios o trastornos de ansiedad o depresión. Cualquier conducta que aparezca en un paciente se puede explicar por análisis funcional y la puedo abordar con el análisis funcional. Date un ejemplo concreto, Nico, así si hay alguna persona que no está siguiendo puede empezar a hilar un poquito. Ahí va. Vamos a un ejemplo concreto en la clínica. Por ejemplo, antes algunos conceptitos previos antes, y ya me paso al ejemplo. La conducta es un continuo, ¿sí? En el sentido de que yo, por ejemplo, ahora estamos comportándonos de alguna manera en este vivo. Yo antes de este vivo me estaba comportando de alguna manera, años atrás me estaba comportando de alguna manera, y hasta que muera me voy a comportar, digamos, hasta los últimos momentos. Es decir, que la conducta es un continuo. Lo que hace uno con el análisis funcional es hacer un recorte de un episodio conductual problemático para mi paciente. Por ejemplo, yo tengo un paciente que viene, me cuenta que le pasa esto, que le pasa al otro, que fue a jugar al fútbol, que esto, que el otro, y en un momento, por ejemplo, me dice que se va a juntar con los amigos, típica reunión con amigos en un departamento donde están todos juntos. ¿Cómo suele ser esas reuniones? Mucha gente, un espacio con mucho calor, como con el ambiente muy viciado, y eso en general a las personas que tienen pánico les puede suceder que ese estímulo gatille una respuesta de ansiedad, ¿sí? Entonces, yo
hago un recorte de la conducta de mi paciente desde que llega a ese departamento, entra, percibe ese ambiente caluroso, viciado, desarrolla la respuesta de ansiedad y posteriormente a la respuesta de ansiedad empieza a hacer algunas acciones de control. Por ejemplo, va al baño, se refresca la cara o busca una ventana o un balcón para poder salir y refrescarse, por ejemplo. Y yo recorto la conducta de mi paciente. ¿Mi paciente se estaba comportando antes? Sí. Venía de la cancha de fútbol, a hablar con los padres. ¿Se va a comportar después de ese episodio de ansiedad? Sí, también. Va a seguir comiendo, bueno, con algo de malestar, pero lo que me permite el análisis funcional es recortar y evaluar un episodio conductual problemático, así le llamo, para después poder intervenirlo en las variables que lo mantienen. En ese caso que estoy dando el ejemplo, las variables que lo mantienen son ese estímulo que se ha vuelto condicionado de esos espacios cerrados, además se empiezan a generalizar, no es tan fácil esto porque se empieza a combinar ese estímulo con salir con los amigos los sábados, entonces empieza a ocurrir los fines de semana más que otros días. Si está en un vestuario, tal vez donde el ambiente va a entrenar y está en un vestuario, el ambiente es como muy viciado también, puede ser que elicite la respuesta también, y se empieza a generalizar la respuesta de ansiedad. Lo que me permite el análisis funcional es recortarla, como si yo sacara un pedacito de la conducta de mi paciente, y analizar cómo funciona, qué la gatilla, cuál es la conducta problemática para él y que le genera molestar, y cuáles son las acciones que él posteriormente hace para controlarla. En general son conductas de control, nunca de aceptación. Y bueno, básicamente ese es el análisis funcional. No importa qué tipo de conducta es, porque muchas veces los psicólogos cuando arrancamos y no tenemos esta herramienta, nos quedamos mucho en, bueno, no, pero en realidad hoy salió y se mojó la cara, pero el otro día se refrescó con el ventilador y abrió un poquito la ventana. Todas esas son descripciones, son distintas conductas, pero tienen la misma función, que es regular o controlar la ansiedad que está sintiendo en este momento. ¿Lo pude explicar más o menos bien o un poco más fácil? Si no, pregúntenme. Me parece que se entendió que es, o sea, fue excelente la explicación. Creo que se entendió qué es lo que es el análisis funcional como una herramienta de evaluación. No sé si se entendió tanto cómo la podemos enmarcar en una primera entrevista, así que voy a tratar de decir 2 palabras a ver si lo podemos como ubicar, ¿sí? Pero necesitamos, esto tiene que ver con las soluciones intentadas, con las cosas que hace el paciente que mantienen el problema. Entonces, si él previamente tenía predicciones catastróficas de qué podía llegar a resultar de esa reunión, ¿sí? Tiene esa reunión, emite una conducta de control o de escape y como consecuencia disminuye su ansiedad, el hecho de que haya disminuido esa ansiedad hace que la persona repita esa conducta. ¿Por qué? Porque funciona. Y eso técnicamente en chino se llama refuerzo negativo. Entonces hacer el análisis funcional nos va a ayudar a entender por qué una conducta problemática a largo plazo se repite. Básicamente porque funciona. Entonces podemos empezar a preguntarle en una primera o segunda entrevista, porque a veces no alcanza el tiempo de una sola para todo, ir tratando de enmarcar esas soluciones intentadas con esto que explicó Nico re bien de análisis funcional. Y algo que también es importante que está en esto es lo que se llama análisis topográfico de la conducta, que tiene que ver con la frecuencia, duración e intensidad de una conducta. Si, por ejemplo, vamos a decirlo así, yo también tengo ansiedad, ¿sí? Una cosa es que yo tenga ansiedad un día a la semana durante 15 minutos y otra cosa es que yo tenga ansiedad los 7 días de la semana durante 3 horas, ¿sí? No es lo mismo además que si ansiedad sea leve, como esta ansiedad flotante, le voy a agarrar esa palabra del psicoanálisis, o que sea una ansiedad que yo me desbordo y estoy caminando por las paredes, ¿sí? Entonces acá tenemos frecuencia, intensidad, duración de una conducta. Necesitamos saber cuando el paciente llega cuál es la frecuencia, duración e intensidad de esas conductas problema, porque si estamos haciendo las cosas bien, esa frecuencia, duración e intensidad deberían disminuir a lo largo del tratamiento. Entonces también, si bien el análisis funcional se centra en la función, tenemos que tener una idea de la forma, porque si es una conducta problema deberíamos verla cada vez menos. Así que también tenemos que preguntar esto más o menos, ¿no? en una entrevista. Es frecuencia, duración e intensidad. Sí.
Para los que ¿Sí? estaban, que creo que vos preguntaste, lo comentaste, Rochi, decir, bueno, cómo hacerlo en la primera entrevista, se los cuento y si me permitís nombrar el curso, ya doy el anticipo de lo que Sí, voy a dar en dale. la clase y lo cuento acá, para los que se quieran sumar a mi curso. Básicamente yo por lo menos lo hago del siguiente modo, tengo el cuaderno y escucho, pero el paciente no sabe qué es un estímulo, qué es una respuesta, pero yo le voy preguntando, ¿y qué pasó? ¿Y dónde estabas? No, porque me agarró una cosa acá. ¿Y dónde estabas? No, estaba en la casa de mi amigo. Hace un calor, te dice. Y entonces yo lo que hago es, en mi cuadernito, ya tengo el ABC, por ahí marco, y voy Mm. y marco los dichos de mis pacientes y arriba chiquitito le pongo A, le pongo B, le pongo C. Y voy armando, construyendo las relaciones funcionales sin decirle a mi paciente todavía, si le tengo que No, explicar claro, algo obvio. sobre lo que le pasa, pero esa es la manera. Voy anotando las frases y le voy poniendo arriba si es el estímulo que desencadenó, si es la respuesta y si es la consecuencia. ¿Y después qué hiciste? No, y después como estaba así, me sentía tan mal, fui al baño y me lavé la cara. Lavar cara, refuerzo negativo, me lo anoto. Y así voy construyendo las relaciones funcionales. Que son todas hipótesis que después tenemos que como volver a preguntar, ver si es un patrón que se repite, bla, 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 pero en una primera entrevista ya podemos obtener un montón de esta información valiosa. Acá alguien pregunta, eh, este análisis sería con cada conducta problema, seguramente tengamos un par que charlar incluso en la primera entrevista, ¿no? Sí, La primera puede haber entrevista, varios claro, episodios. sí, puede haber muchas. Digamos, yo tengo pacientes que de repente hablan poco y nada, y en la primera entrevista yo tengo 40 minutos, por ejemplo, y estoy 10 puntos, Ah, y 40. pacientes en donde preguntar todo esto me toma 3 sesiones. O sea, Claro. hay de todo. Sí podemos empezar a pescar algunas conductas problemas ya desde el inicio, pero bueno, esto es una primerísima, primerísima entrevista. Pero sí, Sí. no sé si, Nico, vos te quedaste con ganas de decir algo en particular o si tienen ganas de formular en los minutitos que nos quedan alguna que otra pregunta que no dijimos. Sí, no, respecto a esta última pregunta me pareció re interesante y un par dice que charlar incluso en la primera entrevista. Claro, lo que pasa que tal vez no lo vas a poder hacer todo en la primera entrevista como explicaba Claro, Rochi, y vos lo que vas a hacer es ir, ya te digo, la conducta es un continuo, el paciente se comporta con la pareja, con la madre, con el padre, va al cine, vuelve, pero hay momentos que le generan lo problemático y otros que no. Por ejemplo, una vez que este paciente entra, desencadena la respuesta de ansiedad fisiológicamente por el tiempo baja o hace algún efecto de control, bueno, después ya está. Probablemente se ponga a comer y demás, entonces ya está. Pero ese es un recorte. Ahora, por ahí después me dice, llegué y me peleé con mi hermana porque la puta madre, no sé qué, siempre me deja la cosa. Bueno, ese es otro episodio conductual que se empieza a construir. Y a ver qué pasó cuando llegaste. No, porque siempre me dice, y entonces yo construyo otra relación funcional en función de ese otro problema. Y eventualmente la idea después es modificar las contingencias, que son las variables que mantienen la conducta, ¿no? Es el desafío. así es, así es. Las Perdón, primeras me fui del tema porque entrevistas, me apasiona el tema y hablo mucho. no, Pero bueno, está bien, pero somos los dos, ¿viste? Yo de repente empiezo y digo, ay, hablé mucho, como que no me cayó la boca, no lo dejé hablar a no, Nico. no, O sea, yo hablé más. creo que los dos podríamos, nada, seguir hablando de esto. ¿Hay un Total. tiempo determinado de duración para las entrevistas? No, yo personalmente atiendo 40 minutos, pero porque, bueno, nada, yo tengo un tema, soy muy disciplinada y hago mucho trabajo entre sesiones, leo, investigo, releo la sesión, me tomo todo el trabajo para mandarle el mail al paciente, entonces lo atiendo 40 minutos, pero te diría casi que trabajo 1 hora y 10 con cada uno, por todo el trabajo extra que yo hago después. Recortándolo a 40 minutos me sirve para que los dos acotemos y no nos vayamos por las ramas, porque si no los pacientes vienen y te cuentan cómo estuvo su semana y no nos ponemos a trabajar. Entonces, a mí me sirve hacer la sesión de 40 minutos para que lo aprovechemos al tiempo. De esa forma no llegan tarde, cuando llegan se ponen a hablar de lo que necesitamos hablar. Otros atienden más tiempo, yo hay veces que siento que me quedo corta, pero bueno, es un tiempo que más o menos manejo. Otros atienden capaz cerca de 1 hora. ¿Vos cuánto atendés, Nico, por ejemplo? Yo 1 hora. En general 1 hora. una Ahí hora está. completa.
porque, bueno, atiendo en forma privada y sí, 1 hora. 1 hora, y después hago Claro, todo el trabajo también. Lo que intento, esto ya es para otro tema, pero intento no cargarme de tener muchos pacientes para poder hacer una dedicación personalizada, que no se me pase claro, nada, digamos. No, nunca me claro. gustó trabajar esto con obra social, tener 18 pacientes por día, no por no hacerlo, sino por no poder brindar una buena atención. Pero Sí, 1 hora. Sí. sí, pienso igual. Pero bueno, esto es variable. Yo les diría, si están empezando, prueben capaz con 45 o 50 minutos y después ajustan para arriba o para abajo lo que les termine sirviendo. Acá Guido pregunta, hola Guido, ¿todo Está bien? buena esa pregunta, está muy ¿Cómo, buena. cómo varía el tratamiento entre una persona con un diagnóstico específico y alguien que va por desarrollo personal? Excelente. ¿Querés ir vos, Nico? Me gusta. Sí, sí. Bueno, mirá, en principio, ese es, primero tener en cuenta que es como viene la persona. Asumamos que así dice y así es verdad, no tiene ningún diagnóstico y es por Claro, desarrollo personal. Bueno, las mismas habilidades conductuales, los mismos principios de modificación de la conducta que permiten, digamos, la adquisición de algunas conductas o la remisión de otras conductas, le van a permitir adquirir ciertas habilidades que necesita para el desarrollo personal. Y el mismo análisis funcional que sirve para analizar cualquier conducta de cualquier ser humano y no humano, o sea, de cualquier animal, no humano, no sé, de un extraterrestre, de cualquier organismo animal, claro, sí, sirve a los efectos de encontrar, porque si viene para desarrollo personal, probablemente se haya encontrado con algún obstáculo para ese desarrollo, asumo exacto, yo. Es exacto. decir, Sí, quiere desarrollarse personalmente, pero hay algo que está dificultando ahí. Bueno, análisis funcional de eso, para ver qué es lo que está exacto. pasando ahí. Eso es Iba a lo decir que... lo mismo, como bueno, ¿cuáles son? Porque a ver, la persona quiere crecer, pero por algo está buscándolo con nosotros y no lo hizo solo. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Qué soluciones intentó? ¿Cuáles funcionaron? ¿Cuáles no? ¿Cuáles fueron los costos de esas soluciones? Algunas preguntas se van a terminar repitiendo. Y es lo más común que las personas no vengan con un diagnóstico y que tengan problemas que no encajan en las categorías. Eso no quiere decir que no necesiten ayuda y que no merezcan capaz tener un tratamiento. Pero Totalmente. sí, ante todo el diagnóstico es solamente un puntito de la conceptualización del caso. No hablamos de conceptualización del caso hoy. O sea, eso es un tema como para hacer una clase de 3 horas entera. Porque no sé si quieres, en 1 hora llegamos a dar de conceptualización del caso bien, bien, como ya sé que vos y yo querríamos hablar. Eh, Sí, Así que bueno, como que claro, tengan en cuenta eso, ¿no? El diagnóstico es solamente un punto de la conceptualización del caso, que es el mapa que va a guiar el diseño del tratamiento y el desarrollo del mismo. ¿Sí? total. Bien. ¿Vos decís que Así los que abrumamos? ¿Hablamos un montón? ¿Nos habrán hablamos un montón. entendido? Si hay más preguntas. Yo creo que Sí. sí, porque había algunos comentarios reforzantes muy lindos por ahí arriba. Sí, Así que muchos corazones también, que se ponen acá, prenden el dedito y ponen tin, 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 corazones. buenísimo. Así Así que que bueno, gracias por eso, sí, creo que tal sí. cual. Bueno, no sé Hagan si otro video. habrá de conceptualización, hagan otro video de conceptualización, sí. Bueno, después tenemos que organizarnos, Nico, a ver si esto gustó eh, Puede ser, dale, a mí me y, encantaría, y sí. si nos refuerzan con comment, like, difusión, compartir, entonces capaz después nos hacemos algún otro vivo con algún otro tema pedido. Ahí Eh, va, ahí va. Me bueno, gustaría. qué Bueno, lindos. gracias por los comentarios, cuántos lindos comentarios. Sí, qué amores. Así que, Excelente. gracias. Bueno, no sé si querés que vayamos cerrando. Te digo que me encantó hacer el vivo con vos y el tema que tratamos. Así que nada, re contento. Me gustó mucho este tema. Sí, muy, muy divertido. Y es esto que, qué cosa que, o sea, yo tengo el mate acá, si vos tenés tu mate allá, yo creo que podría hablar 3 horas tranquila. Es como que, y se nota que a Sí, vos también, algo que nos apasiona a los dos sí, y que estamos acá chochos, lo más contentos hablando. Así sí, que, bueno, creo me que, gusta. como dijimos al principio, no hay una manera correcta y particular perfecta de hacer una primera entrevista. Esta es la forma en la que lo hacemos más o menos Nico y yo, que charramos también un poco antes para ponernos de acuerdo en los criterios para comentarles más o menos lo mismo, ¿no? Y
bueno, nada, hay otras preguntas que hago que no anoté acá porque eran un montón y íbamos a llegar. Seguramente hay otras que yo no hago, que otros terapeutas hacen, que están buenísimas. Así que esto es como una guía, una orientación, una idea. Y bueno, y esto que quiero comentarlo a propósito. Si conocen a alguna persona que está medio reticente a hacer terapia, que dice, che, la verdad que quiero empezar, pero no sé qué onda, bla, 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 ¿por qué no te mirás este video para que entienda un poco de qué va la mano, ¿no? Y que en esta corriente, en este tipo de terapia de práctica basada en la evidencia, no nos vamos a poner a preguntar sobre cosas del pasado que no tienen nada que ver con el problema actual del paciente. O sea, si sale, sale, pero no vamos a ir a indagar ahí. De lo que se trata es que la persona tome conciencia de cómo se mantiene su problema y de que empecemos a hacer cosas para resolverlo, digamos, cortito y al pie, como el eslogan de Psicosimple. Como el eslogan. Ahí. Claro, sí, tal cual. Totalmente. Así que bueno, si querés, vamos cerrando, Nico. Dale, vamos cerrando y bueno, seguimos en contacto y tal vez pinte hacer otro vivo. Me gustó mucho y sabés que soy fan de la cuenta. Me gusta mucho lo que hacen ahí en Psicosimple, así que nada, seguiremos en contacto. Igualmente por allá, siempre cuando alguien viene para preguntarme, che, ¿algún curso de acompañamiento terapéutico? Yo voy y mando tu Instagram, así que está acá el... Perdón, porque te tengo que decir que no lo estamos dando más actualmente ese curso. Va a venir otro de iniciación. Sí, perdón, porque te corté menos 10, pero no, sí. Porque me preguntaron varios y claro, no, pero eso es confusión nuestra, porque Eduquera tiene un Eduquera 1.0 que era cuando dábamos el curso de AT y el Eduquera 2.0 que ahora estoy yo y voy a hacer un curso de iniciación a la clínica que va a consistir en 5 módulos donde vamos a trabajar la teoría, la evaluación, el tratamiento y, digamos, después el vínculo terapéutico, básicamente, para decirlo muy pronto. Okay. Pero no tenemos más el de AT, así que lamento. Bueno, ya sé si alguien me pregunta, entonces le digo, mira, un amigo tenía, pero no tiene, le voy a decir. No tiene. Y bueno, qué bueno entonces que vas a estar sacando un curso, me encanta que seamos cada vez más páginas que difundimos y que hacemos que estas cosas sean accesibles, porque es muy difícil hoy, y también está bueno que uno pueda empezar a hacer estos cursitos antes de recibirse, ¿no? Así que bueno, sí, nosotros si hay alguno que no estaba sabiendo, desde Psicosimple también tenemos ya algunos cursos, uno de introducción a la terapia cognitivo-conductual, otro es terapia cognitivo-conductual de trastornos de ansiedad, otro terapia cognitivo-conductual de trastornos del estado de ánimo, y pensamos lanzar para el año que viene, spoiler alert, uno de introducción a ACT y otro de habilidades clínicas, en donde quiero que la clase entera sea roleplay, o sea, nos arremangamos y hacemos de terapeutas y yo actúo de paciente y practicamos. Porque si no, sí, yo quiero que sea súper experiencial, que sea casi como condición tener los otros cursos anteriores hechos para que ahí lleguemos, nos arremanguemos y empezamos a los papazos limpios, ¿no? Porque si no es como teoría y... Tengo que decir que los comentarios de los cursos de ustedes son excelentes. O sea, tienen devoluciones de los chicos muy, muy buenas. Así que, nada, miren un poco qué están haciendo los chicos, porque evidentemente cuando hay tan buenas devoluciones hay algo bueno del otro lado. Algo debemos estar haciendo bien. Ojalá que así sea y aportemos nuestro granito de arena. Bueno, me parece que los dejamos así, dejamos de hacer marketing y la dejamos a la gente ir a cenar y hacer sus vidas. Dale, ahí va. Bueno, Rochi, bueno, Nico, un gusto. Y saludos a todos. Un gusto también. Dale, nos vemos. Chau, chau.